Que Dios bendiga muchísimo, es una alegría, un privilegio, como siempre, poder compartir de la palabra de Dios. Y me gustaría deciros algo. Mis predicaciones normalmente son predicaciones temáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son de un tema en específico, es decir, un tema específico. Te hablo del amor, te hablo de la misericordia, ¿verdad? Pero hoy no te voy a hablar, no te voy a mostrar una predicación temática, sino una predicación expositiva. Es decir, quiero hablarte directamente con el texto. Quiero desglosar el texto para que el texto nos vaya hablando y vayamos comprendiendo un poquito. Solamente un poquito porque no tenemos tiempo para pararnos en todo. Es un tema muy conocido por todos nosotros. ¿Quién no conoce la historia de Daniel en el foso de los leones? Todos, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Y me gustaría centrarme en el capítulo 6, Daniel, en el capítulo 6, y que la misma palabra nos vaya hablando y vamos a desglosar un poquito. No me puedo parar en todos los capítulos, no me puedo parar mucho, porque esto no es un estudio bíblico, sino esto es una meditación para que tú te lo lleves para casa y si ha tocado la palabra a tu corazón, para que tú te vayas a casa, leas de nuevo el capítulo 6 de Daniel o el libro entero y lo rumies, lo estudies, lo escudriñes, porque el Señor tiene una palabra maravillosa dentro del libro de Daniel. Y me gustaría que te llevaras para casa, pues, esa tarea, ¿no? De rumiar la palabra de Dios, pero no solamente la que vamos a hablar hoy, sino la palabra de Dios que ya está escrita en la Biblia que tenemos en nuestras casas, en papel, ya la tenemos en el móvil, en la tablet. Hoy te la voy a leer en la tablet. Fíjate, qué maravilla, ¿no? Qué modernidad de pastor tenéis. Quiero decir que lo importante es lo que dice la palabra y no dónde está escrita, ¿no? Y que no se salga, ¿no? Y no nos salgamos ni una coma, ¿no? De ella, ¿no? Hay gente que tiene la costumbre de leer la palabra de Dios en el móvil. Gloria a Dios, estás leyendo la palabra de Dios. Lo malo es tener la costumbre de no leer la palabra de Dios. Esa es una mala costumbre. Capítulo 6, empezamos, hermanos, para que no se nos vaya mucho el tiempo. Pareció bien a Darío, Darío era el rey de aquel entonces, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas. Nos paramos un poquito, ¿qué significa sátrapas? Sátrapas eran los funcionarios de aquel entonces. Eran los que llevaban el poder judicial, eran los que llevaban las cosas administrativas, eran los que reclutaban gente para el ejército, los que se encargaban del orden público, es decir, funcionarios del gobierno, gente que se dedicaban a que la ciudad todo pues fuera en orden. Esos eran los sátrapas. Pero por encima de esos sátrapas, el rey, ¿vale?, quiso poner 3 gobernadores que vamos a leer ahora. Pareció bien que a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, es decir, por encima de ellos, ¿vale?, 3 gobernadores. Habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Es decir, igual que nosotros, por ejemplo, en la iglesia, ¿vale?, están los líderes de cada departamento, pero los líderes de cada departamento tienen que darle cuenta a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se lleve a cabo las cosas. Amén. Ese es el orden de Dios, ¿no? Así es. Pues eso es lo que hizo el rey Daniel. Eso es lo que hizo, el rey Darío. Poner orden en todo su territorio y en todo su gobierno. Puso
orden. Y ahí, dentro de esa orden, estaba Daniel. Daniel, un hombre extranjero, un hombre que tenía unas convicciones completamente diferentes a las convicciones del pueblo persa, donde él estaba cautivo, ¿vale?, allí en ese reino persa. Él no se dejaba llevar por las cosas que le rodeaban alrededor. Es decir, Daniel tenía una convicción muy fuerte, tenía una fe muy fuerte en su Dios, en su Salvador, en el Dios de sus padres, en el Dios de sus antepasados y en el Dios que vivía en su corazón. Y fíjate, a ese hombre extranjero, este rey lo puso como gobernador. Qué maravilla, ¿no? Lo puso como gobernador a alguien que el pueblo estaba completamente en contra de él. Pero no solamente el pueblo, sino que todos estos sátrapas y los gobernadores estaban en contra, como ahora vamos a ver más adelante, estaban en contra de que Daniel fuera un gobernador del reinado de Darío. Pero fíjate, hermanos, el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué era superior? El mismo versículo te lo dice. Porque había en él un espíritu superior. Maravilla. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, a Daniel el rey pensó ponerlo como su mano derecha, ser el que gobernara, porque confiaba completamente en Daniel. Confiaba completamente en lo que Daniel era. Porque Daniel, durante todos esos años que había estado allí con el rey Darío, le había convencido con su testimonio de que era una persona en quien confiar. Y esto ya nos trae un primer consejo de parte del Señor, una primera enseñanza de parte del Señor. Hermanos, tenemos que tener un buen testimonio delante de todo el mundo. Tenemos que dar testimonio a la gente para que la gente pueda confiar plenamente en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que ser igual que Daniel, tenemos que ser diferentes. Porque al igual que Daniel era extranjero, nosotros también somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. ¿Me entendéis? Somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra de Dios. Somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Es decir, que estamos de paso. Yo siempre digo lo mismo. Dios es misericordioso y está dando la oportunidad a mucha gente de salvarse. Está teniendo bastante paciencia porque fíjate cómo está el mundo. El mundo está destrozado. La gente se está cargando el mundo. El ser humano se está cargando el mundo. Se está cargando todo. No es normal la calor que tenemos. No es normal cómo está cambiando el clima, cómo está cambiando todo. No es normal, nos lo estamos cargando. Nosotros nos estamos cargando todo. Y nosotros, que sabemos que esto es el valle de la decisión. Es decir, nosotros estamos aquí en la tierra para decidir dónde queremos ir.
y tienes que hacerte una pregunta en el corazón, pero una pregunta verdadera. Cuando yo parta de aquí, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde y con quién me quiero ir? Todo el mundo sabe que el que no es de Dios es del enemigo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el que no es de Dios es del enemigo. O frío o caliente, pero tibio no, porque dice la palabra de Dios que yo te vomitaré de mi boca. Si tú dices que crees en el Señor, tienes que creerlo con todo tu corazón. Tienes que tener ese fuego dentro de ti que te hace ser diferente. Ese es el fuego que tenía Daniel. Un fuego diferente, un espíritu diferente a los demás. Y eso nos hace recordar que nosotros también tenemos un espíritu completamente diferente a los demás. Que es el Espíritu de Dios, esa persona que vive y mora en nuestros corazones y en todo nuestro ser. El Espíritu mismo de Dios vive en aquel que en Él cree. Aquel que recibe al Señor como su Salvador. No hay otro mediador, no hay otro que te pueda llevar al Padre. Amigo, si me estás escuchando hoy por primera vez la palabra de Dios, quiero decirte, dale una oportunidad al Señor. Deja que Él sea el que reine tu vida, el que cambie tu vida. No vas a estar exento de problemas, quizás te vengan más problemas. Pero benditos problemas los que nos vienen cuando estamos en los caminos de Dios. Porque sabemos que ahí en medio de esos problemas el Señor se manifiesta. Ahí en medio de esos problemas el Señor obra. Ahí en medio de esos problemas el Señor cambia los corazones, cambia las familias, cambia todas las cosas. Dios utiliza todo para que tú te puedas acercar a Él. Cualquier cosa el Señor puede utilizarla para que tú te acerques a Él. Y hoy quiero decirte también algo que siempre digo. Si tú estás hoy aquí, no es por casualidad. Tú estás aquí hoy porque Dios ha permitido de que venga y quiere que escuches esta palabra en el día de hoy. A todos los que estamos aquí. Qué maravilla poder decir, yo no pertenezco a este mundo tan feo. Este mundo tan triste, un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno en el cual la gente no tiene esperanza ninguna, solamente tienen esperanza en sí mismo, en la fuerza, en su capacidad, lo que ellos pueden afrontar. Y cuando viene un pequeño resfriado nos tira al suelo. ¿Qué fuerza tienes tú como ser humano? Tú no eres nadie sin Dios. Dios está buscándote y Dios quiere que tú tengas un espíritu diferente, al igual que lo tenía Daniel. Es decir, Daniel no era diferente por su propia fuerza y por sus propios méritos. Daniel era diferente porque tenía a Dios en su corazón. Ese es el espíritu diferente que tenía Daniel. Al mismo Dios dentro de él. ¡Qué maravilla! Yo quiero ser diferente. Que levante la mano quien quiera ser diferente. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque habían un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, vamos a seguir, si no me paro en el tren, nos quedamos en el tren y no terminamos. Miriam, cuando lleve 40 minutos levanta la mano, ¿vale? Por favor. Ya sé que me quedan otros 40.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Es decir, estos gobernadores y sátrapas vieron como un extranjero, una persona diferente, iba a estar por encima de ellos. Es decir, era quien iba a gobernar sobre ellos. Y eso no lo pudieron ver bien nunca. Porque ellos no tenían a Dios en su corazón. Y ellos pensaban con el corazón de la persona que no tiene a Dios en él. Y empezaron a venir celos. Empezaron a venir esos celos hacia Daniel y se lo quisieron cargar. Lo quisieron quitar del medio. Y ahora vamos a ver cómo lo quisieron quitar del medio. Lo quisieron quitar del medio porque estaba muy cerca del rey. Porque tenían celos de Daniel. Sin Daniel hacer nada. Daniel lo único que hacía era ser una persona coherente con las cosas de Dios. Y no podían encontrar fallos en él. ¿Por qué? Porque hacían lo que Dios le pedía. Fíjate, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Fíjate si conocían a Daniel, fíjate si lo conocían, que ya sabían perfectamente que no iban a encontrar ocasión para acusarle. Solamente había una forma en la cual podían acusarle. Y se la inventaron. Hay que ver cómo es el mundo, ¿verdad? Se la inventaron. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Cómo sería la vida de Daniel? ¿Cómo sería el testimonio de Daniel, que sabía perfectamente que la única forma de poder hacerlo caer en contra del rey es yendo contra los mandamientos de Dios? Es decir, que él no cumpliera con lo que Dios le pide que hiciera. Por lo demás, no iban a encontrar en él fallo ninguno, no iban a encontrar en él nada, porque era una persona correcta, una persona en quien confiar, una persona que se podía depositar, fíjate, un reino entero sobre sus hombros. Fíjate cómo era Daniel. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Es la forma en la cual siempre, pues, se presentaban al rey. Siempre se le decía: para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Le estaban pidiendo estos gobernadores y estos sátrapas que dictara un ¿qué? Un edicto real, porque sabía que si el rey sellaba ese edicto, no podía estar en contra de lo que él sellara. Y fíjate cómo la gente manipuladora, cómo la gente mala, perversa, quisieron quitarse del medio a Daniel. Fíjate el edicto que le hicieron firmar. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días
demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, que durante 30 días no se podía adorar a ningún dios, solamente al rey Darío. Durante 30 días no se podía adorar a Dios. Pero no se podía porque no te dejaran y a lo mejor te dieran un azote, no. Porque te iban a llevar al foso de los leones si lo hacías. Y ir al foso de los leones era morir. Porque esos leones, si ustedes no sabéis, los tenían siempre con mucha hambre. Como se dice en mi pueblo, esmayados. Esmayados. Los leones, ¿cómo estaban? Esmayados. Estaban con muchísima hambre porque lo dejaban sin comer días antes y le daban poca comida para que cuando le echaran a una persona lo devoraran del tirón. Y eso es lo que le esperaba a cualquiera que adorara o que orara a un Dios que fuera contrario a lo que el rey dictaminara. 30 días solo, solamente 30 días. ¿Tú qué harías? No sea tan espiritual, ¿eh? No sea tan espiritual. Yo me iría y me pondría en medio del monte a orar, a clamar, a levantar las manos para que el rey cambiara de idea. No. Piénsalo. ¿Tú qué es lo que harías? Piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tu vida entera. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Realmente qué es lo que harías durante esos 30 días? Pues nuestro pensamiento diría, 30 días, bueno, 30 días lo puedo aguantar. 30 días podría yo aguantarlo, me aguanto 30 días y cuando pase el edicto, entonces empiezo a orar y a adorar otra vez. No pasa nada, ¿verdad? Yo no sé, yo es lo que he pensado. Lo primero digo, es que eran 30 días, Daniel. Por favor, 30 días solo. Aguántate un poquito. No se podía aguantar. Lo vamos a ver ahora. Daniel no podía aguantarse sin estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener los hijos de Dios. El no poder aguantarte en estar delante de la presencia de Dios, en no venir por rutina, en no venir por obligación, sino venir por una necesidad, porque yo necesito ese fuego de la presencia de Dios en mi vida, que es lo que me da mi vida y me llena y me consuela y me prospera y me levanta si estoy caído. Y sin su presencia yo no sabría vivir, Manolo. No sabemos vivir ya sin la presencia de Dios. Nosotros venimos aquí porque amamos al Señor. Y no hay nada más bonito. Te lo dice uno que por muchos años ha estado en contra de los caminos de Dios. Aquí está mi mamá hoy. Mucho daño le ha hecho, mucho sufrimiento le ha hecho pasar. Pero cuando Dios tocó mi corazón, de verdad, el chiniqui cambió. Sí. Cuando digo el chiniqui me refiero a mi yo, a lo que yo era. Yo me creía que yo era un superhombre. Yo me creía que era lo mejor del mundo. Sin embargo, yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí. Ese gozo de poder sentir la presencia de Dios. Ese gozo de poder decir yo tengo un papá celestial. Ese gozo de no soñar más con la muerte y saber que cuando me muera voy a un lugar mejor que el que estoy hoy en día. Ese gozo yo antes no lo tenía, pero ahora sí lo tengo. Aunque este cuerpo se deshaciere, el Señor está preparando uno glorioso en los cielos para mí y para cada uno de los que quieren recibir al Señor en el día de hoy. Seguimos.
¿Qué os pasa a las dos niñas adelante? Están revueltas, ¿no? Ahora, no hacerme reír porque entonces no terminamos ya, ¿vale? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Tenían ese deseo de que firmara ya ese edicto. Que lo firmara. Para que no fuera revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Es decir, ni el mismo rey, cuando hacía un edicto, cuando hacía una ley y la firmaba y la sellaba, no podía ser abrogada. Ya era una sentencia que se tenía que cumplir por fuerza. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Y me quedo fascinado, hermanos. En el versículo 10 me quedo fascinado. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, cerró todas las puertas, cerró todas las ventanas, se hincó de rodillas, apagó las luces para que nadie lo escuchara y oró en silencio. Eso dice la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, como tenían antes por costumbre, de orar. Aquellos que estaban exiliados tenían la costumbre de orar mirando hacia Jerusalén. Y Daniel, mirando hacia Jerusalén, abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Después de este edicto, nada más que enterarse de este edicto, Daniel, nada más que supo eso, entró en su casa y abiertas las ventanas, esas ventanas que estaban mirando hacia Israel, Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Yo no sé cómo es tu vida espiritual, ni soy detective, ni soy una persona que sé cómo vives tú en tu vida diaria. Yo te conozco de 4 ratos que hemos estado, a uno lo conozco más, a otro lo conozco menos, pero no conozco cómo es tu vida privada. No lo sé, de verdad, no la conozco. Pero Dios sí. Dios conoce tu vida. De la presencia de Dios no nos podemos alejar, ni apartar, ni esconder, como dice en su palabra. ¿De dónde me iré de tu presencia, Señor? De ningún lado nos podemos ir de su presencia. Él está en todos lados. Y allí, en esa casa, arrodillado Daniel, allí estaba la presencia de Dios. Con las ventanas abiertas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Como diciendo, venid a por mí, que no me importa que me cojáis, porque mi Dios es todopoderoso y allí donde me metáis, el Señor me va a librar y me va a sacar. Daniel era un hombre de grandes convicciones, un hombre que tenía fe, una fe genuina, una fe preciosa, una fe que lo llevó incluso a buscarse su muerte. Pero él sabía perfectamente, de que Dios iba a estar con él en esa situación. Y le dio igual todo. Siguió haciendo su vida
Él tenía por costumbre 3 veces al día arrodillarse delante de la presencia de Dios. Y tú tienes que hacerte una pregunta hoy. ¿Cuántas veces estás tú delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces buscas tú de su presencia para darle gracias, para orar y pedirle? Porque Él dice que le pidamos, para leer su palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Dios cada día? ¿Tienes por costumbre apartar un tiempo para Dios? ¿O estás tan ocupado que no tienes tiempo para orar, para leer y para apartarte un tiempo para que Él llene tus corazones? Es una pregunta que tienes que hacerte hoy. Y si no estás dedicándole tiempo al Señor, el Señor es un Dios de misericordia y te está dando una oportunidad en el día de hoy para que escuches y empieces a dedicarle tiempo a leer su palabra y que Él sea lo primero en tu vida. Para Daniel lo era. Para ti, no lo sé. Para Daniel lo era. ¿Qué hicieron entonces estos gobernadores? Madre mía, qué ligero llegó el chisme, ¿no? A estos gobernadores. Qué ligero llegó gente diciendo, escucha, que el edicto Daniel no lo está cumpliendo. Que está cogido, ha abierto las ventanas, se ha puesto de rodillas y se ha puesto a orar a su Dios. Vamos a por él, ¿no? Vamos a leerlo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto de cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ya estaba perdido Daniel a los ojos de los hombres. Estaba perdido Daniel. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, que es extranjero, no te respeta a ti, oh rey, ni acata al edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Esto no te dice a ti algo? ¿No te dice a ti de la importancia que tenía Daniel para el rey? ¡Qué gran testimonio sería Daniel para su rey! ¡Qué buen hombro donde descansar sería Daniel para ese gobernador! ¿Cuánto peso tiene un rey a sus espaldas? Tiene que llevar un reino entero y necesita hombres y mujeres que sean leales, que sean capaces de cumplir con lo que Él le pide y que no se lleve al bolsillo ni un céntimo, que sean capaces de cumplir con el trabajo que le he mandado, que sean capaces de cumplir con lo que le es ordenado. Eso se lo ganó Daniel gracias a su testimonio. Las cosas hay que ganárselas. Las cosas hay que ganárselas porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Y las cosas aquí en la tierra hay que ganárselas. Tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que hacer las cosas
como le agradan a Dios. No podemos hacer las cosas en contra del orden de Dios. Y a veces nos equivocamos y nos saltamos ese orden que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro testimonio hace que todo lo que nos rodea, en vez de creerte lo que tú estás diciendo, hace que desconfíe de todo lo que tú le digas. Y si desconfía de todo lo que tú le dices, ¿qué es lo que pasa? Que es muy difícil que tú le digas, yo tengo un Dios vivo. ¿Tú tienes un Dios vivo? ¿Con lo que tú sueltas por tu boca? ¿Con lo que tú estás haciendo? Si yo te he visto en el chino llevarte un mechero. Sí, cosas simples. Si tú eres más mentiroso que el café. Ese es otro dicho de Chipiona, ustedes no lo entendéis, pero mi madre se ha reído. El café era un hombre que le decían el café y era muy mentiroso en Chipiona, ¿vale? Entonces este rey intentó de todas las maneras, hasta la puesta del sol, intentó librar a Daniel, pero no pudo. Pero aquellos hombres, fíjate aquellos hombres lo que hicieron. Versículo 15, vamos, hermanos, si estás siguiéndome. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ellos mismos le recordaron que no podía ir en contra de lo que había confirmado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones. Y fíjate lo que le dijo el rey. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Qué maravilla! ¡Qué testimonio tan precioso! El rey, el Dios tuyo, cuánto testimonio dio Daniel al rey y a todo el mundo que estaba alrededor suya de Dios. Si yo doy un mal testimonio a que está alrededor mía, cuando le surja cualquier problema, ¿cómo van a ir a ti a decirte, oye, ¿puedes orar por mí? Necesito que ores por mí, aunque yo no crea, porque tu Dios yo sé que te escucha. ¿Cuántas veces te han dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Me han dicho, yo sé que tu Dios te escucha. Y yo le he tenido que decir, oye, que no es mi Dios, que es un Dios todopoderoso y escucha a todo el que quiera hablar con Él. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Sigo rápido para no pararme mucho tiempo, para quedarme en un pensamiento que quiero darte y poder terminar a tiempo. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Se llevó toda la noche en vilo. Darío se llevó toda la noche en vilo pensando en su amigo Daniel, en ese gobernador que quería ponerlo sobre todas las cosas y ahora se veía dentro del foso de los leones. Ahora se veía en un lugar en el cual él había dictado sentencia, es decir, él mismo estaba matando a su propio amigo. Él mismo estaba condenando a su propio amigo.
condenar a su propio amigo a la muerte. ¿Cuánto sufriría este rey durante toda esa noche? Versículo 19. Y en el versículo 19 sí me quiero parar un poquito solo, porque sabéis que la palabra es viva. La palabra, si hoy estudiamos este capítulo 6 y mañana seguimos estudiando este capítulo 6, el Señor quizás nos dice cosas muy diferentes a lo que estamos diciendo hoy, porque el Señor en el día de hoy nos está hablando mediante su Espíritu. Y es viva y eficaz. Y su palabra, ¿a ti no te ha pasado que has cogido un capítulo de la Biblia, lo has leído y nunca te has dado cuenta de lo que decía hasta que lo has leído 4 o 5 veces y te has dado cuenta de una pequeña perlita? ¿De un pequeño tesoro que tenía escondido Dios para ti? Pues aquí es donde yo me he dado cuenta de algo maravilloso. Algo que me deja fascinado del testimonio de Daniel. Tú, si eres rey, si eres pagano, un rey pagano, si no tienes fe en Dios, si no crees en Dios, ¿qué es lo que pensarías si manda a alguien al foso de los leones? ¿Qué es lo que pensarías? Pues que estabas ya devorado, que estabas ya comido por los leones. Entonces, ¿qué prisa tienes tú por levantarte? Vamos a leerlo. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Por qué fue apresuradamente? ¿Por qué? El rey Darío tenía fe de que todavía podía seguir vivo porque Daniel había hablado muchas veces del poder de Dios. Porque Daniel le había hablado muchas veces de que Dios era un Dios de milagro, un Dios que era capaz de hacer lo imposible posible. Y este Darío, gracias al testimonio de Daniel, tenía fe en que Daniel podía seguir vivo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que gracias a tu testimonio puedan venir gente a Cristo y no que se alejen! Porque eres más agrio que un limón. Eso lo quita de la predicación, Miriam. Es un gazapo, ¿vale? Lo arranca de la predicación. Se levantó apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Pero lo llamó. La gente que lo rodeaba dirían, este hombre está loco. En medio de leones feroces y Daniel va a estar vivo. Esto no es normal. Pero es que él lo llamó. No simplemente que fue rápidamente, sino que lo llamó. Hay que ver la fe que tenía este rey. Más fe que yo. Yo no hubiera ido. Digo, para ver los 4 huesos que queden de Daniel no voy. Normal, ¿no? ¿Tú no pensarías lo mismo? Yo pienso eso, digo, ¿cómo puede ser eso? Mi fe es cortita, quizás vuestra fe es mucho más grande que la mía. Pero la fe de este rey era maravillosa. Y acercándose al foso a voces a Daniel con voz triste le dijo, Daniel, fíjate lo que le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Ya declaró que era un Dios vivo. ¡Qué maravilla! Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Porque todavía no se fiaba de decir el Dios mío. Porque si decía el Dios mío,
sabía que todo el que le rodeaba lo iban a echar a los leones. Y su fe tampoco era tan fuerte como la de Daniel todavía. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey. Estaba vivo Daniel. Todo el mundo conocemos la historia, ¿verdad? Estaba vivo Daniel. Oh rey, vive para siempre. Qué educado Daniel, como siempre, cómo respetaba al rey. A pesar de que el rey había hecho un edicto, a pesar de que el rey había sido el que lo había condenado a muerte, a pesar de todo eso, ¡qué maravilla! Le dice, sí, mi rey, vive para siempre. Había una unión entre Daniel y Darío muy maravillosa, muy preciosa. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¡Qué maravilla! Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Por la confianza plena de Daniel en su Dios, se pudo librar de la muerte. Y yo te digo hoy, no de una muerte física, sino de la muerte espiritual. Por tu fe plena y confianza en Cristo, hoy te puedes librar de la muerte. ¿De qué muerte? Pues de la segunda muerte. Primero está la muerte carnal y luego está la espiritual. Y por esa espiritual el Señor derramó su sangre. Murió en la cruz del Calvario y allí se llevó y venció a la muerte. Si tú quieres ser salvo y no morir, acércate a Cristo. Ten fe y confía de que Él es el único que puede salvarte y librarte de la muerte. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Fíjate cómo la venganza nunca tiene que ser nuestra, sino la venganza tiene que ser siempre de Dios. Las cosas las tenemos que dejar en las manos de Dios y Él se encarga de todas las cosas. Él se encarga de poner todas las cosas en sus sitios. Él se encarga de levantar a aquellos que están mintiendo. Él se encarga de levantar a aquellos que están haciendo daño. Nosotros no somos quien para condenar, para juzgar a nadie. Porque nosotros no somos jueces justos. El único juez justo es Dios. Y fueron echados en el foso de los leones ellos. Ahí viene la venganza de Dios. Sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Termino con estos versículos diciéndote que toda historia tiene que acabar de esta manera, siendo Dios, el Dios vivo, glorificado, honrado y puesto en lo alto sobre todas las cosas. Tu vida personal con el Señor tiene que terminar así, siempre poniendo en alto a Dios, siempre poniéndolo a Él, glorificando a Él, que Él sea lo primero de tu vida y que Él pueda glorificarse y honrarse mediante tu vida con los demás.
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Escuchad la ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios. ¿De quién? Del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el final. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Estaba reconociendo delante de toda la tierra la grandeza y el poder de Dios. Reconócelo tú delante de tus seres queridos, delante de tus familiares, el poder y la grandeza de Dios. Reconócelo. No te acobardes, no te dé vergüenza. Tú eres un hijo de Dios. Y es una maravilla poder hablar de nuestro Dios a la gente. Poder tener ese mismo testimonio que tenía Daniel. Y termino. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El Daniel fue prosperado. Él prosperó gracias a su confianza y su fe en el Señor, gracias a su testimonio, gracias a su lealtad a los mandamientos de Dios, gracias a que estaba haciendo las cosas correctas. Sin hacer las cosas correctas es imposible poder ser prosperado en nada. Y si tú estás haciendo las cosas mal en contra de Dios, el enemigo es el que se está encargando de prosperarte para alejarte de los caminos de Él. Todo aquel que te aleje de las ordenanzas, todo aquel que te aleje de la palabra de Dios, no viene de Dios, viene del enemigo. Y hay que estar con las orejas tiesas y estar atentos, porque cualquiera nos puede engañar. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día.